Listo. Bien. Uno de los aspectos que hace falta por identificar es el trabajo en equipo. ¿Listo? ¿Me confirman si ven la diapositiva? Sí, señora. Sí, profe, ahí está. Bien. Bueno, algunas de las características o de las cualidades que vimos a lo largo del semestre tiene o están relacionadas con las habilidades que llamamos habilidades blandas, ¿cierto? En psicología. O las habilidades socioemocionales. Estas, ¿a qué hacen referencia? Entonces, muchos, digamos que de los planteamientos del coaching están basadas en el establecimiento de los objetivos, ¿cierto? Para poder de una u otra forma, pues, ser realistas, tener, digamos que, una comparación medible, ¿cierto? Del antes y el después, y obviamente, pues, que sean alcanzables, ¿no? Entonces, estos objetivos van en línea con el manejo de las emociones. Por eso vimos un poco de la autoestima, de la inteligencia emocional, de la toma de decisiones, ¿cierto? De la autoeficacia. Bueno, en ese orden de ideas, ¿sí? Nos plantean que las habilidades socioemocionales también de una u otra forma miden el desempeño, ¿cierto? La idea de conocerlas y de pronto organizarlas a nivel individual, pues también supone unas consecuencias a nivel social. Esto pues va de la mano de la toma de decisiones, ¿no? Muchos de los aspectos que les estoy mencionando tienen que ver con un proceso a nivel individual. Sin embargo, para el trabajo en equipo, pues yo tengo que sumar todas esas individualidades, ¿no? Tengo que conocer de una u otra forma aspectos de la personalidad, aspectos de la conducta, del comportamiento, de la emoción, eh, de la individualidad para poder de una u otra forma caracterizar la colectividad, ¿cierto? O el equipo. Otro de los aspectos son menor conductas de riesgo, ¿cierto? Para la toma de decisiones, para las, digamos que las posibles, para los posibles resultados, tanto positivos como negativos, ¿cierto? Para la retroalimentación. Y que, pues, cuando hablamos de riesgo, ¿sí? De una u otra forma nos referimos también a las personas y obviamente a todo el componente de resultados, ¿no? Digamos que el componente también en esencia del ser humano. Y pues por obvias razones, todo el componente social, el estrés, ¿cierto? Pero también el bienestar. Entonces, en ese orden de ideas, según la UNESCO, existen varios tipos de habilidades socioemocionales. Unas personales, unas sociales y unas habilidades de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, las habilidades personales, ya conocimos algunas. Vamos a identificar entonces el compendio de habilidades sociales, ¿cierto? Y estas, pues también digamos que identificadas en el proceso, pues que uno construye a lo largo de la vida. ¿Sí? Se supone que pues de una u otra forma, a medida que va pasando el tiempo, nosotros construimos una serie de conocimientos, de experiencias, ¿cierto? Y nos apropiamos de ellas en el sentido de que, pues obviamente si nos benefician, quedarán allí guardadas, pero si no, probablemente estén generando algunas limitaciones, ¿cierto? Algunas barreras. ¿No? Pero pues a eso hace referencia. Vamos a ver, digamos que cada una de ellas. Entonces, dentro de las habilidades personales, vamos a involucrar un poco la psicología, ¿no? Identificada desde la iniciativa, ¿sí? Esto, pues, trae consigo también, digamos que todo el componente de voluntad, de atención, ¿cierto? Un poco más de lo que tenemos a nivel cognitivo para poder establecer
¿cierto? Unos objetivos, unas conductas para poder establecer unos comportamientos, ¿cierto? Y todos enfocados, pues obviamente bajo unas finalidades. Cuando hablamos de voluntad, ustedes saben que esta tiene un límite, ¿no? Pareciera como si fuera una recarga. Digamos que del celular, ¿no? Tiene un desgaste a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Y necesitamos entonces de unas anclas motivacionales para poder de una u otra forma volver a recargar, ¿cierto? Esa voluntad. Entonces allí está la iniciativa. Está enfocada en aspectos en los que yo quiero iniciar, ¿cierto? Como su nombre lo dice, y obviamente el trabajo que deba realizar para poder mantenerlo en el tiempo, ¿sí? Es algo que se necesita cuando establecemos objetivos, cuando realizamos pues un plan de coaching y una intervención, ¿cierto? Necesitamos que nuestro cliente, nuestro deportista, pues empiece a generar unos procesos de adherencia a, bueno, no al tratamiento, pero sí al proceso, ¿sí? Al proceso de coaching. Por otro lado, no sé ustedes qué han escuchado sobre la resiliencia. ¿A qué se refiere la resiliencia? Recuperar los años. ¿A qué? ¿Qué entienden por resiliencia? Sí, lo he escuchado, profe, varias veces, pero en este momento se me escapa así mi definición propia. Ok, ¿y José? Aquí estoy, profe, entre cortado se te escuchó. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Qué entiendes por resiliencia? La verdad, hasta ahora escuché la palabra. Bueno, digamos que aquí a nivel Colombia, sí, ahí ya están viendo la presentación, sí, creo que sí. Se empieza a escuchar resiliencia para todo el aspecto de, digamos que de la situación post-conflicto, ¿cierto? Vivido por aquellas personas que fueron pues víctimas de todo el componente de la situación pues del conflicto armado. Entonces la resiliencia estaba más destinada a nivel social para pues aquellas personas que tuvieron, digamos que pues una serie de eventos traumáticos enfocadas pues en el conflicto, ¿no? Sin embargo, desde allí pues ha sonado bastante. ¿Y a qué hace referencia? Esto está, digamos que un tanto soportado por, no sé si ustedes han escuchado como la historia del ave fénix, ¿no? Que renace de las cenizas. Entonces, las personas resilientes son aquellas que están generando pues unos procesos de volver a iniciar o volver a establecer procesos que obviamente fueron afectados a nivel emocional, social, conductual. Entonces es volver a iniciar, digamos que, o restablecer esa vida o esa calidad de vida que se tenía antes de, ¿cierto? De los eventos, pues, traumáticos y complejos. Muchos de nosotros hemos sido resilientes, ¿no? En situaciones que han sido bastante complejas y que obviamente nos afectaron bastante y obviamente que lograron de pronto darle un significado distinto a ese tipo de situaciones. Bueno, por otro lado tenemos la responsabilidad. La responsabilidad dada más por ese ejercicio constante, ¿cierto? De determinar ciertas conductas o de adquirir, ¿cierto? Compromisos. Sin embargo, pues sabemos que la responsabilidad también está un poco determinada por los valores, ¿cierto? Por esas, digamos que habilidades que de una u otra forma están implementadas desde casa, ¿no? Desde el hogar, desde la vivencia misma, de la infancia, ¿sí? Y obviamente pues todo el componente ha llegado a él, ¿sí? Que tiene que ver pues con ese primer núcleo social que es la familia. Entonces la responsabilidad tiene, digamos que muchas de las aristas
a medida que va pasando, digamos que el ciclo de la vida. Entonces la responsabilidad de nosotros cuando éramos pequeños pues tenía que ver con los quehaceres del hogar, con las responsabilidades académicas, digamos que de pronto si teníamos alguna mascota pues con esas tareas de tener, ¿cierto? Algo pues digamos que a su cargo. Y a medida que va pasando pues el tiempo, pues cambian un tanto esas responsabilidades, ¿no? Pareciera que fueran un tanto más complejas a medida que va avanzando el tiempo. Porque pues a nivel laboral, ¿cierto? Tenemos otro tipo de responsabilidades y lo mismo pasa, empiezan a, digamos que un tanto a dividirse nuestras áreas, ¿cierto? A nivel personal y laboral. Entonces tengo unos compromisos financieros, tengo unos compromisos a nivel de salud, a nivel económico, a nivel educativo, ¿cierto? Y empiezan, digamos que, a generarse allí estos sistemas en los que estamos, pues de una u otra forma desplazando, ¿no? Entonces la responsabilidad está inmersa en cada una de las actividades que realizamos. Bueno, la asunción de riesgo, ¿sí? Esta también digamos que está un poco determinada por el asumir como esas consecuencias inciertas, ¿no? A veces. Está pues también digamos que relacionada con la toma de decisiones, ¿no? Que como lo vimos en las sesiones anteriores, pues tienen esa característica, ¿no? Y es pues asumirlo, asumir el riesgo independientemente pues obviamente de las consecuencias, ¿sí? O de los resultados. La creatividad. Más que la creatividad, yo hablaría de la flexibilidad que tenemos nosotros para responder a las situaciones, ¿sí? Nosotros, los seres humanos, hoy en día tenemos esa dificultad, ¿no? Y es ser flexible frente a situaciones que se nos presentan día a día. Entonces, ¿de qué forma a través de la creatividad yo logro establecer, ¿cierto?, unas posibles soluciones a una situación? ¿Sí? Como parte, obviamente, de esquemas resolutivos, ¿no?, ante las situaciones. Más que de pronto la creatividad, pues la flexibilidad, ¿no? La autorregulación. Sí, yo creo que esto lo relacionan un poco más con la psicología, ¿no? Sin embargo, pues es un componente bastante trabajado desde el coaching, ¿sí? Que nosotros, muchos de los aspectos personales a los que nos van a pedir, digamos que ayuda, apoyo, tiene que ver con unos estados emocionales en los cuales no hay control, y se necesitan unas estrategias para poder generar esos estados de equilibrio o reequilibrio. Entonces, claro, hay muchas personas que necesitan de pronto como de volver a establecer un orden, ¿sí? Para llegar a conocer pues el proceso mismo, ¿no? El proceso de, bueno, obviamente pues todo depende de la situación. Pero estas conductas que vienen muy de la propiocepción, están más como de los mecanismos a nivel fisiológico, ¿no? De la respiración, de la imaginación, de la meditación, ¿cierto? Y de una u otra forma, pues todo el control a nivel emocional, ¿no? Que pues eso parecía que tuviera mucho trabajo a nivel psicológico y también pues obviamente se trabaja desde allí, pero pues el coaching también lo interviene. La adaptabilidad. Esto de una u otra forma está encadenado con la flexibilidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese mecanismo en el cual yo direcciono estados flexibles frente a situaciones sociales, a veces, digamos que distintas a mis creencias, distintas pues a mis valores, ¿sí? Y obviamente que debo
identificar, pues digamos que unos espacios de bienestar, ¿sí? Entonces ese equilibrio, esa forma de adaptación a los ambientes, de una u otra forma también supone pues ese bienestar del que les hablo. Bueno, esta filosofía pues del bienestar y la calidad de vida, de la gestión de la felicidad, es algo que se valora bastante desde el coaching, porque muchos de los aspectos que nosotros identificamos, más que de pronto del resultado de haber superado algo complejo, es cómo organizo, ¿cierto? Que es, bueno, digamos que este aspecto que está generando un poco de ruido, de limitaciones, de barreras, de falsas creencias, pues también genera una connotación negativa sobre la calidad de vida, ¿no? Y obviamente todo el componente de la felicidad. ¿Mm? Bueno, la gestión del tiempo. ¿Sí? Este aspecto está direccionado en cómo administro, ¿cierto? Y obviamente cómo gestiono, ¿sí? La utilización del tiempo. ¿Mm? Cómo soy productivo, eficaz, eficiente, ¿sí? En relación a esa administración. ¿Mm? Yo creo que esto debería ser un componente que nos debieron que establecer pues, cuando éramos pequeños, ¿sí? Yo digo que en en esto del proyecto de vida, ¿sí? ¿Cómo organizo mi tiempo? Digamos que eso hubiera cambiado un poco las rutinas, la gestión, bueno, la administración misma del tiempo, y obviamente el enfoque hacia los resultados y hacia los objetivos. ¿Sí? Más que de pronto ser idealizados en una profesión, en esa orientación vocacional, entonces cómo de una u otra forma empiezo yo a organizar mi vida, ¿sí? Sabemos que, digamos, los adolescentes son una población bastante compleja, ¿sí? Y no saben ni siquiera por dónde empezar, ¿cierto? Para poder culminar ciertas situaciones y proyectos, ¿sí? Entonces, la gestión y la administración del tiempo, ¿sí? A nivel ya laboral, pues entonces identifica en cómo veo yo también la vida, ¿no? Si tengo un espacio desorganizado, ¿sí? A nivel personal. Si mi vida es desorganizada, pues imagínense todo el contexto y las decisiones que tome frente a ellos, ¿no? ¿Cómo me ven entonces los otros frente a a ciertos aspectos o roles que tenga en funcionalidad a nivel laboral o bueno, dentro de otros espacios? ¿Sí? Entonces, esa organización específicamente, pues supone también, digamos que el planteamiento bueno, del establecimiento de los objetivos, del proceso mismo y de los resultados. ¿Mm? No solo para, obviamente, algo que podemos llamar traumático, bueno, falsas creencias, ¿cierto? O dificultades y limitantes, sino que también para establecer o adquirir nuevos moldeamientos, ¿cierto? De vida, nuevas rutinas, nuevos compromisos, ¿cierto? Nuevos objetivos. Y el autodesarrollo, ¿sí? De esto también se identifica bastante y es como el hombre, ¿cierto? Independientemente de los aspectos de su vida, pues esté en una constante evolución. ¿Sí? ¿Y cómo gestiono yo esa evolución? ¿Cómo gestiono mi desarrollo? Una vez ser crítico, bastante crítico con respecto a los lugares en los que se encuentra, ¿cierto? Y las personas con las que se encuentra. Muchas veces los papás nos dicen, ¿no? Esa persona no me gusta o es muy relajada, no tiene de pronto como un ¿qué? Como les digo yo, una buena influencia sobre usted, ¿cierto? Nosotros somos muy buenos imitando,
¿cierto? A los demás desde pequeños. De hecho, pues es uno de los periodos más críticos a nivel de la infancia porque pues de ello aprendemos. Sin embargo, esto es otro aspecto que deberían enseñarnos desde pequeños, ¿sí? ¿Cómo gestiono yo a través de mis posibilidades, de mis habilidades, de esas capacidades y oportunidades de mejora, esa evolución, ¿sí? No nos ayudan como, bueno, no, o no tenemos esa educación, por decirlo así, esa pedagogía para poder entender la vida, ¿cierto? Para poder organizar, ¿cierto? La vida y poder de una u otra forma enfrentar las situaciones que posiblemente me traiga, ¿cierto? El futuro o bueno, digamos que el ciclo de esa vida. Entonces el desarrollo y esa autogestión, ¿sí? También está determinada por unos objetivos, el establecimiento de unos objetivos, la autorrealización, ¿no? Como lo denominaba Maslow, ¿cierto? En su pirámide motivacional. Bueno, ¿qué piensan hasta ahí? ¿Qué piensan con respecto a estas habilidades personales? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué piensan? ¿Voy? ¿Alguien escribió? ¿O alguien levantó la mano? Ah, no vi. Yo, profe. Ah, bueno, dale. Bueno, según lo que acaba de mencionar la profe, en las habilidades que deberíamos trabajar, pues más que deberíamos trabajar en una utopía perfecta, deberían ser enseñados por los padres a los niños desde pequeños. Pero entonces, dependiendo de lo entorno, de las comodidades de la familia, como que estos valores se van perdiendo o se pueden ir comprando. Porque así como he visto papás que desde pequeños a los niños es, usted debería ser así, comportarse así, podría obtener esto a cambio. También conozco papás que a los niños es, no se preocupe que yo se lo compro. Eh, ya sea desde algo material hasta una posición en el equipo donde los niños estén jugando. Y he escuchado a varios profes que les dicen, no, sí o sí el niño me tiene que jugar porque es que el papá es uno de los afiliados al club o de los que le aportan al club o es que el papá dio tantos balones. Entonces son cositas que se deberían, entre comillas, ir trabajando desde pequeños. Pero ya de grandes es simplemente recordar, pues, bien lo mencionó la profesora, a nuestros usuarios o clientes, de que si se desarrollan este tipo de habilidades, se pueden aplicar no solo en el deporte, sino en la vida diaria, profe. Así es, entonces, sí nos falta, digamos que también a nivel cultural y social, inculcar este tipo de aspectos y de habilidades, ¿no? Entonces, no solo pues a nivel de pronto del núcleo familiar, ¿no? Porque sabemos que a veces, muchas veces, pues no se cuenta con ese tipo de pronto de proyección, ¿sí? Que posiblemente pues son las personas con otros conocimientos sí las tengan, ¿sí? Sin embargo, pues digamos que algo que posibilita esa formación es la pedagogía, ¿sí? Porque todos tenemos como ese derecho a recibir educación. Entonces creo que es el entorno propicio para también determinar este tipo de habilidades, ¿cierto? Personales en los niños y de los adolescentes. Pero bueno, ya es eso más formativo. Bien, entonces vamos a continuar. Sin embargo, pues yo quiero, se los comparto porque pues son algunos de los aspectos que vamos a tener que trabajar si estamos en este proceso del coaching. El aprendizaje. Yo les había dicho que este pues nos acompaña a lo largo de la vida, ¿cierto? Hasta el último día de nuestra vida.
este compendio de, bueno, este proceso que supone una organización, ¿cierto? De nuestro estilo de vida, una organización no solo de esto, sino de la apropiación de los conocimientos, de las experiencias y obviamente del devenir de las relaciones, ¿cierto? A nivel individual y a nivel social. Pero el aprendizaje también está dado por la resolución de problemas. Y va un poco también encaminado al cambio, ¿cierto? Al cambio del que denominamos en el coaching, ¿cierto? De ese estado A ese estado B. Entonces, ¿cómo resuelvo yo ciertas situaciones que se vuelven limitantes, complejas, barreras, falsas creencias, ¿cierto? Y resuelvo como ese nudo de situaciones que me están generando, pues digamos que dificultades, puede ser a nivel personal o a nivel laboral, ¿cierto? Para llegar a ese estado B. ¿Bajo qué? Obviamente bajo la determinación de unos objetivos, el planteamiento de un proceso, ¿cierto? Una intervención, y obviamente la evaluación de unos resultados. Y por último, el pensamiento crítico, ¿sí? Algo que nos falta bastante, ¿cierto? Dentro de esos conocimientos que yo recibo constantemente, ya sea de situaciones personales, situaciones educativas, ciertos temas específicos o a nivel laboral, pues con cuáles me quedo, ¿cierto? Cuáles genero abstracción, con cuáles realmente pues son benéficas, ¿cierto? Para mi salud física, mental, y cuáles pues obviamente generan esa nocividad, ¿cierto? Entonces ese pensamiento crítico también determina, ¿cierto? Todo el proceso de aprendizaje. Bien, entonces digamos que esta habilidad del aprendizaje pues también va direccionando un poco la toma de decisiones, en aspectos resolutivos, ¿cierto? Y cómo me comporto yo frente pues a los ambientes, a las situaciones, ¿cierto? A los problemas, a lo positivo, a lo negativo, ¿cierto? A la autorrealización. Por ende, estos aspectos que denominamos anteriormente, esas habilidades personales y esas habilidades de aprendizaje, ¿cierto? Vamos a identificar entonces cuáles se darían en el ambiente social, ¿cierto? ¿Cuáles son esas habilidades sociales? En primera instancia, vamos a hablar del trabajo en equipo. Sumando, las habilidades personales y el aprendizaje, ¿cierto? Entre comillas, tendría como unos seres humanos realistas, conscientes, digamos que me van a generar un clima organizacional, un clima a nivel colectivo, ¿cierto? De bienestar. Sin embargo, hay muchos aspectos de la personalidad, del temperamento, ¿cierto? Del manejo de las emociones que posiblemente también salgan a relucir, ¿no? En este tipo de personas y pueda cambiar un poco, pues, el clima a nivel de equipo. Entonces, el trabajo en equipo, ¿cierto? Supone también unos líderes, ¿cierto? También digamos que está en congruencia bajo unos objetivos, ¿sí? El alcance de unos objetivos, el alcance de unos resultados, y posibilita, ¿cierto? La suma de esas individualidades, ¿no? Bueno, digamos que más adelante vamos a ver algunas características del trabajo en equipo. Dentro de estas habilidades, pues está el trabajo en red, ¿no? Entonces, bajo unos mecanismos establecidos de esa organización, ¿cierto? No solo la organización como la industria, bueno, la empresa, sino que la organización de orden, ¿cierto? Entonces, tengo unas funciones, unas responsabilidades, ¿cierto? A nivel personal, que obviamente van en pro de ese trabajo en red. Por otro lado, tengo la empatía, ¿cierto? ¿Cómo me pongo en los zapatos del otro?
¿sí? ¿Cómo genero pues esos estados óptimos para poder entender, ¿cierto?, al otro. En la empatía también hablamos de la comunicación, ¿no? La comunicación asertiva, de un tanto de la dignidad humana, ¿cierto? De todos los valores y el compendio de valores que están allí reunidos. La compasión, ¿cierto? Que es un poco relacionada también con la empatía, ¿cierto? Cómo determino entonces la actuación en las actuaciones del otro, ¿cierto? Siempre en pro del trabajo en equipo, siempre en pro de esos objetivos. La sensibilidad cultural, ¿sí? ¿Esto a qué hace referencia? ¿Sí? Digamos que manejamos una diversidad, ¿cierto?, cultural a nivel de trabajo en equipo, ¿sí? No todos somos iguales, todos tenemos un devenir cultural, ¿sí? Unas creencias, unos paradigmas, unos patrones de comportamiento. Sin embargo, debo ser sensible ante esta diversidad. Esto falta muchísimo en las organizaciones, ¿no? Ustedes saben que a veces, incluso por aspectos de diferencias socioeconómicas, ya empezamos a generar, digamos que esa falta de empatía y todo el componente ya más del rechazo, ¿cierto? Por el ser diferente. Entonces, esta sensibilidad cultural también, ¿sí?, define el trabajo en equipo. La habilidad de comunicación, que es algo que hemos trabajado a lo largo de las sesiones, ¿no? Y que es bastante importante. Que si tuviéramos claro la comunicación asertiva, pues nos ahorraríamos muchos conflictos, situaciones complejas, ¿cierto? La misma violencia, ¿no? Y pues de allí varias situaciones negativas. Y por último, el liderazgo, ¿cierto? El liderazgo como proceso de, como el proceso como más ligado, ¿cierto?, a ciertas personas o al involucramiento de ciertas personas, que se diferencian obviamente, digamos, que estos componentes en equipo, sin embargo, que también trabaja para potencializar a aquellos que de pronto no son tan visibles, ¿cierto? Entonces el liderazgo supone una serie de habilidades, ¿cierto? En contraste obviamente con las que hemos mencionado y que también traslada al equipo de un lado A un lado B, ¿cierto? Obviamente pues en línea del establecimiento del proceso de coaching. Entonces, para poder identificar o concluir qué sería el trabajo en equipo, está el objetivo, ¿cierto? Que así como también marcamos unos objetivos a nivel individual, pues también se marca para el trabajo en equipo, ¿sí? Bueno, les voy a contar, hay ¿qué? Un ejercicio que se llama el brócoli. Bueno, digamos que dentro del curso que hice se llamaba el brócoli. ¿Y cómo era el brócoli? Entonces reunían a todas las individualidades, o sea, a todos los componentes del equipo, ¿cierto? Y los enrollaban, ¿cierto? Con cinta de mascarar o bueno, con digamos que algo que tuviera que generar pues ese brócoli. Bueno, no sé por qué le decían brócoli, parecían más espinacas. Bueno, y las enrollaban, entonces quedaba uno todo apretado con todo el mundo. Pero ¿cuál era el objetivo? ¿Sí? Lograr pasar un lazo, ¿cierto? Que estaba pues obviamente para que uno tuviera que subir el pie, ¿cierto? Más o menos a la altura de la rodilla.
y cruzarlo, ¿no? Pero pues ustedes saben que a veces es bastante complejo porque primero, pues todo el equipo de trabajo tenía que trasladarse y cruzar ese obstáculo. ¿Mm? Entonces, pues imagínense, o sea, la regla era que la regla y el objetivo era que se cruzara el obstáculo. Entonces, pues, ese compendio de personas, ese grupo de personas que debía mostrar todo el trabajo en equipo. Y creo que no habían reglas, sí. No. Entonces todo el mundo empezaba a hablar, no, así, vamos así, bueno, caminemos así, no, primero la derecha y luego la izquierda, bueno. Entonces ahí tú de una u otra forma podías dimensionar el liderazgo, ¿no? Y pues de allí entonces ya unos callaban, ¿cierto? Estaban como de forma pasiva y otros empezaban, digamos que a generar esa voz líder, ¿no? Esa voz de mando. Entonces, nos daban, bueno, no, digamos que una de las características de esa actividad es que pues no se le dice al equipo que va a tener una segunda oportunidad, ¿no? Sí, pero lo miden a uno en tiempo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que algunas personas se cayeron, bueno, pero no se habían salido de la cinta que los tenía amarrados. La idea era no romper la cinta. El caso es que, bueno, se llegó del punto A al punto B. Bueno. Y entonces le hacen a uno la retroalimentación, bueno, cómo se sintieron, qué aspectos identificaron dentro del ejercicio. Bueno, entonces le ponen a uno el reto. Ustedes se demoraron 3 minutos en cruzar este obstáculo. El mejor equipo tiene este récord, ¿cierto? Y le dicen a uno, minuto 30. ¿Creen que pueden con ese objetivo? Entonces, claro, el reto dimensiona un poco más porque ya se conoce las individualidades, ya se conoce, digamos que un poco el liderazgo, ¿cierto? Y se cumple con el objetivo. Entonces, miren que el objetivo inicialmente, ¿cierto? Supone unos aspectos, pero en una segunda oportunidad, ¿cierto? En una segunda instancia, pues obviamente el objetivo cambia, ¿cierto? Desde la perspectiva en que también se ve, ¿cierto? Cada una de esas individualidades. Entonces es un ejercicio bastante interesante para trabajo en equipo. Y pues obviamente para identificar un poco el ejemplo del objetivo. Así como se establecen a nivel personal unos objetivos, ¿cierto? Unos cambios, pues también existen para el trabajo en equipo, ¿no? Esto se dimensiona bastante en el coaching. ¿Por qué? Porque muchas de las organizaciones tienen trabajadores, ¿cierto? Que van como para miles y miles de puntos y no tienen digamos que uno de convergencia, ¿cierto? Un punto de convergencia. Entonces, pues esto también, digamos que limita un poco los resultados, no se obtiene de pronto pues las experiencias que quiere la organización, ¿cierto? Incluso la deserción de sus trabajadores, la alta rotación, ¿no? Y eso también, digamos que debilita la organización, ¿no? Bueno, digamos que todos los procesos de ahí en adelante. Bueno, las normas. Digamos que dentro de la filosofía institucional, dentro de la filosofía a veces de las organizaciones, de la industria, obviamente todo el componente, también se generan unas normas, ¿sí? Incluso a nivel de equipos deportivos, ¿cierto? Esto también le da a los equipos pues una identidad, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues esas normas, esas reglas a nivel interno, también digamos que dentro de esas personas, ¿cierto? Dentro de esas relaciones, pues eso va a generar que también
no se pase, ¿cierto? De ciertos límites, tampoco digamos que generen pues esa agresividad o esa agresión, ¿cierto? Ante el otro, ¿sí? Y obviamente también genera pues una imagen, ¿no? Una identidad. Esta identidad pues está sujeta a unos valores, ¿cierto? Genera también digamos que un sentido de pertenencia, ¿no? Y también está ligada pues obviamente a unos propósitos, ¿sí? ¿Qué se desea entonces con el global y lo general del equipo de trabajo? ¿Mm? Y pues obviamente la suma de las individualidades, ¿sí? Tener en cuenta, debido a que estas se van a ver desde este componente positivo, ¿no? La suma. ¿Mm? Sin embargo, pues habrán algunos aspectos que de pronto difieran, ¿no? En el trabajo de equipo, ¿sí? Pues porque obviamente tenemos diversidad de personalidades, diversidad de culturas, diversidad de costumbres, ¿sí? Y pues obviamente eso hay que trabajar. Entonces, para poder generar el trabajo en equipo, debo tener en cuenta la percepción positiva de esas diferencias, ¿no? Que es un poco lo que les acaba de mencionar. Que me sumen, ¿cierto? Bueno, si tengo cierto que deportista que es un poco, bueno, no quiero hablar de racismo, pero bueno, en el cual pues obviamente no tiene arraigado el respeto de pronto por la raza del otro. Entonces es algo que debo empezar a trabajar, ¿sí? En cambiar un poco pues esa individualidad. Sin embargo, hay muchos de los aspectos que posiblemente ese deportista deba destacar, ¿no? De pronto su funcionalidad en el equipo, de pronto su liderazgo, ¿cierto? Y pues obviamente cuando ya equiparo, pues obviamente todo este componente que pues es negativo, puedo trabajar, ¿cierto? En grupo, ¿cierto? Equiparar un poco pues esa individualidad y empezar a trabajar en equipo. ¿No? Habrán de pronto otros aspectos, por ejemplo, en los cuales tengo un deportista que es muy hablador, ¿cierto? Habla mucho y no se controla. Sin embargo, pues esta diferencia a nivel individual, pues puede generar situaciones positivas, ¿no? En otro contexto, en otra situación, ¿cierto? Y entonces esa individualidad no se me convierte en un problema, sino se convierte en algo positivo. Bueno, la tolerancia al límite, ¿cierto? Estas individualidades posiblemente estén dimensionadas también bajo la toma de decisiones, bajo un contexto y un clima a nivel de equipo, ¿cierto? Sin embargo, pues sabemos que pues nuestra tolerancia tiene, ¿cierto? Unos estados límites. Entonces, ¿hasta dónde permito que se manifiesten tales conductas o se manifiesten tales pensamientos, ¿cierto? Y pues obviamente hasta cuándo pues ya debo generar unos cambios en ese equipo. La capacidad de escuchar, ¿sí? Que es algo que también le dimos bastante espacio en sesiones anteriores, porque eso también trabaja la flexibilidad, ¿no? Un poco, la adaptabilidad. Bueno, realmente quién es el otro, con quién estoy trabajando, ¿cierto? Esto no solo de pronto para el nivel de deportista, ay, perdón, sino que también a nivel de entrenador, ¿sí? Y todo el componente administrativo que posiblemente esté en ese equipo de trabajo, ¿sí? Estas dimensiones, ¿no? En el coaching siempre van a estar arraigadas, obviamente, bajo todo el componente eh, o de los gestores que estén dentro del equipo de trabajo, ¿cierto? A nivel deportivo. ¿Mm? No solo puedo, digamos, que involucrar a los deportistas,
porque es que el equipo de trabajo no son solo los deportistas, sino también el entrenador, ¿cierto? El psicólogo deportivo, bueno, el médico, ¿cierto? El deportólogo o el fisioterapeuta, bueno. Y obviamente, pues, esto involucra, ¿cierto? En reconocer al otro, o sea, quién realmente es el otro, ¿sí? De qué está hecho entonces la personalidad, cuáles son sus miedos, ¿cierto? Cuáles son sus objetivos, cuáles son sus ideales, ¿sí? Y esto también nos ayuda a identificar que, pues obviamente si hago parte de un equipo, no solo están mis objetivos personales, ¿cierto? Mis deseos, sino que están también los del otro y trabajo por conseguir los míos y los del otro. ¿Mm? Entonces, capacidad de revisar los propios supuestos, ¿sí? ¿Mm? Entonces, ¿qué beneficia, cierto? El componente a nivel individual para ese componente social o ese colectivo. ¿Mm? Bueno, preparación del perfil de reclutamiento, ¿sí? ¿A qué hace referencia? Entonces, las habilidades, destrezas y experiencias contribuyen a la conformación de un equipo de trabajo. El equilibrio surge cuando cada componente del grupo también reconoce las diferencias, ¿cierto? De cada uno de esos eh, referentes o, bueno, cada una de esas personas. Entonces, cuando una persona empieza a volverse conflictiva, ¿sí? No genera cambio, a pesar de ser intervenido, a pesar de haber recibido un proceso, pues es mejor, ¿cierto? Cambiar. Es mejor, pues digamos, si es un deportista, excelente rendimiento, sin embargo, pues es una persona que genera bastante conflicto o es conflictiva, ¿cierto? Y aún así no recibe, digamos, que ese mecanismo de cambio en referencia y en beneficio a todo el colectivo, pues hay que tomar cartas en el asunto, ¿cierto? Y tomar decisiones. Porque pues eso no va a dejar evolucionar al equipo de trabajo. Entonces, la pauta principal en la conformación de equipos de trabajo en proyectos de corto plazo es la importancia que se debe dar a la cohesión y a la compatibilidad del grupo, ¿cierto? Entonces, obviamente, trazamos unos objetivos, trazamos también, digamos que un enfoque a nivel significativo, ¿sí? Para poder de una u otra forma establecer, ¿sí? El proceso mismo, ¿sí? Y obviamente allí cómo se traslada eh, la valoración, cómo se traslada la evaluación constante, el seguimiento, ¿m? Y obviamente cómo se comporta ese clima, ¿cierto? O esa cohesión a nivel de grupo. ¿M? Entonces se debe buscar complementariedad, ¿cierto? Antes que identidad. ¿M? Es un trabajo ¿no? Entonces, obviamente, pues el grupo empieza a generar una identidad, ¿no? Si tiene un nombre, si tiene unas características en común, si hay una reglamentación, si hay unas normas, si hay unos límites, ¿cierto? Y esa se va construyendo a lo largo de pronto del tiempo. ¿Mm? Pero el complementar es un trabajo constante que se debe buscar desde el inicio, ¿sí? Entonces, cuando yo identifico quién es el otro, ¿cierto? Cuáles, digamos que son sus particularidades, ¿cierto? Su individualidad, pues obviamente en qué me suma, en qué procesos, en qué funciones, ¿cierto? En qué responsabilidades para poder obtener esos resultados. Entonces, un equipo de trabajo con miembros idénticos no necesariamente logra mejores proyectos, ¿cierto? La diferencia de individuos también, digamos que genera esa riqueza, ¿no? Y presenta mayor creatividad, que es un poco lo que les mencionaba al inicio, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de creatividad, no solo hablamos de imaginación, ¿cierto? El de generar, sino que también hablamos de la flexibilidad, cómo desde los diferentes puntos de vista, ¿cierto? Yo genero, ¿sí? Ese trabajo a nivel individual. Bueno, los recursos de los miembros del equipo. Las personas con mayor capacidad de trabajar en grupo se involucran más con este
y el equipo aprovecha mucho mejor sus talentos. ¿Sí? Entonces, es la suma de esas individualidades. Bueno, entonces, como para hacer, digamos que un resumen de qué componentes tendría ese equipo, ¿sí? Las características de la personalidad, ya que lo hemos recordado pues a lo largo de la sesión. Los atributos como la sociabilidad. Esto a veces nos cuesta bastante, ¿cierto? Identificar al otro, ¿sí? Darle de pronto como ese reconocimiento, ¿sí? De un ser igual que yo. Nosotros estamos bastante arraigados, obviamente, bajo los intereses personales, ¿no? Pero cuando hago parte de un equipo, pues cambia un poco, ¿no? La dimensión, la prioridad. Bueno, la confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo se establecen esos climas de confianza a nivel del equipo? No es fácil tampoco, ¿cierto? Porque también digamos que en los equipos se genera la rivalidad, la competencia. La competencia, digamos que a nivel individual, ¿no? No tanto de pronto por el estado deportivo, sino a nivel individual. El ánimo y la cohesión de grupo, ¿cierto? Esto también va ligado pues al clima. La productividad. Bueno, ¿cómo evalúo yo el rendimiento, ¿cierto? Los resultados a lo largo de un tiempo, ¿cierto? Basado en esos estados y objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Listo? Los rasgos de personalidad afectan el rendimiento y la interactividad del individuo, eso ya lo vimos. Bueno, la estructura del equipo de trabajo, ¿cierto? El liderazgo del equipo, ¿cierto? Son dos de los componentes que también están ligados, ¿cierto? Al proceso de coaching. Entonces, el trabajo en equipo es, primero, complementariedad, ¿no? Ya vimos específicamente a qué hace referencia. La coordinación, ¿cierto? El grupo con un líder a la cabeza debe actuar de forma organizada con vista a sacar, pues, obviamente, un proyecto adelante. La comunicación, ¿sí? Que es como la constante en estos temas. La confianza, ¿cierto? Ya la vimos. Cada miembro trata de aportar lo mejor de sí mismo, ¿cierto? No buscando destacar entre sus compañeros, sino que porque confía en que ellos harán lo mismo, ¿cierto? Sabe que este es el único modo de que el equipo pueda lograr su objetivo. ¿Listo? Y por último, el compromiso, ¿no? Que va ligado a la responsabilidad. Cada miembro se compromete a aportar lo mejor de sí mismo, a poner todo su empeño en sacar, pues obviamente, el proyecto adelante. Entonces, bueno, acá hay dos diferencias, ¿no? De lo que sería el equipo de trabajo y el grupo de trabajo. Entonces, ¿cuál sería? Bueno, aunque ahí pues tengo una pista, pero bueno. Entonces, ¿cuáles son las características del equipo y cuáles son las características del grupo? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, no sé cómo les aparece a ustedes, pero les voy a leer las características del grupo. Poseen un La líder parte derecha, profe. De mi pantalla. Poseen líder fuerte y centrado en la tarea, ¿cierto? La responsabilidad por los resultados es individual,
¿cierto? El propósito del grupo no es diferente al del resto de la organización. El producto del trabajo se genera en forma individual, ¿cierto? Tienen reuniones informativas eficaces, se discute, se decide y se delega. Entonces, hay mucho del aspecto individual, ¿cierto? Si ustedes lo lograron notar. Y por otro lado tenemos las características del equipo. Entonces, el liderazgo es compartido por varios. O sea, no solo existe, ¿cierto? Uno que se posiblemente sea el coordinador, sea el capitán del equipo, sino que existen varios que probablemente puedan incluso ser, ¿cierto? Estas funciones que les acabo de mencionar. La responsabilidad es tanto individual como conjunta, ¿sí? Entonces hay unos resultados en los que yo debo medir, ¿cierto? A mis deportistas a nivel individual, ¿cierto? Y hay otras en los que debo exigir a nivel colectivo, ¿cierto? Ahí tengo un equipo. El equipo tiene un objetivo específico y diferente de otros equipos, pero contribuye al conjunto de la organización. ¿Mm? Esto hace más referencia de pronto pues a, a las empresas. ¿Mm? Se generan productos que son fruto del trabajo colectivo, ¿cierto? Unos resultados. Se fomentan las discusiones abiertas y las reuniones. El objetivo es la resolución de problemas de manera activa. ¿Sí? Yo comprometo a cada una de los individuales del equipo de trabajo a generar esas respuestas, esos resultados, esa resolución, ¿cierto? De problemas. Le exijo a todos, mejor dicho. No solo al capitán, ¿sí? No solo al líder. Los resultados se miden en forma directa mediante la evaluación del producto del trabajo colectivo. Esto versus, obviamente, ese estado A, ¿no? Que siempre les he dicho. Entonces, del estado A al estado B, ¿sí? ¿Cómo evalúo entonces el estado B, ¿cierto? Que son los resultados versus, obviamente, los objetivos que se plantearon, las metas, ¿cierto? Independientemente, pues, obviamente, del proceso. Y se discute, se decide y se trabaja conjuntamente, ¿cierto? Entonces estaban involucrados todos los procesos. Bueno, ¿cómo les fue hasta ahí? Bien, profe. La verdad sí fue un poquito similar la información, pero bien. Sí me parece un poquito, no tan dura, pero sí compleja y asimilar. Pero bien, bien. ¿Estás No, no hablando es con tan un micrófono compleja. cerrado? Bueno, Ah, ok. no es tan compleja. Lo que pasa es que cuando hablamos de trabajo en equipo, como que hablamos de todo en uno, ¿no? Y trabajar como si fuéramos uno solo, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son esas características a nivel individuales que me suman, ¿cierto? Sí, profe, Obviamente, porque pues, siempre es complicado llevar un equipo, porque pueden haber 9 que sí y uno que no. Es como siempre va a haber un complejo, entonces es complicado trabajar siempre en equipo. Y cuando se logra, pues se puede trabajar bien, todo se realiza a cabo y tenemos buenos objetivos, pero cuando no, es un complique. por eso necesitamos coaching y coach deportivos. Pero bien. Ujú. Bueno, no sé qué piensa Andrés, qué piensa Gerson con respecto pues a la temática y obviamente pues al trabajo que ustedes también han tenido desde sus experiencias, ¿no? Profe, pues a mí me tocaría opinarte. Buenos días. A mí me tocaría opinarte desde lo poquito que escuché, ya que pues ingresé un poquito tarde a la sesión. Em, para mí el cumplimiento, según lo que escuché el compañero y de lo poquito que te entendí, eh, digamos que sí es un poco complicado porque pues depende de todos y a veces eh, depender de otras personas hacen que las cosas sean complicadas, ¿no? Pero eso también tiene que ver con la temática de la clase pasada de liderazgo. Entonces, si hay una persona o hay gente dentro del grupo que sea líder,
va a ser un poco más fácil que el grupo, digamos, se pueda, digamos, trabajar bien y no dependa de unos y de otros no. Poniendo el ejemplo, sí, digamos, de un grupo de trabajo. Si en un grupo de trabajo uno tiene tres estudiantes que quieren hacer bien el trabajo y dos que no aportan absolutamente nada, pues para no recargar el trabajo, si hay un líder que sea capaz de motivar a los compañeros que no realizan la actividad, de pronto se puede hacer que el grupo trabaje de forma homogénea y se logre el objetivo. Entonces, ese sería como lo que yo te diría. Sí, entonces, claro, empezamos a representar un poquito la complejidad, ¿no? Del manejo de esas individualidades, ¿no? Entonces, no es fácil tampoco dimensionar eh, pues esos rasgos de personalidad, esos temperamentos, no es fácil equilibrar, obviamente, pues ese clima. ¿Mm? Sin embargo, sí se pueden establecer bajo, obviamente, todas esas oportunidades de mejora, todas esas características que van a complementar el trabajo. Se necesita un estudio bastante direccionado de los posibles comportamientos, de las conductas, eh, del conocer en esencia específicamente a cada una de esas individualidades. O sea, es un trabajo, pues no complejo, pero sí que tiene mucho detalle, ¿sí? Por eso les digo que mmm, bueno, digamos que desde la parte clínica, eh, pero también desde el coaching, ¿cierto? El coach debe ser muy observador, o sea, debe identificar en cada uno de las actividades o de la intervención quién es quién realmente, ¿sí? Cómo se muestra bajo esas reglas o esas normas, ¿cierto? Para cada actividad. Y eso, ¿cierto? Me ayuda a identificar o a generar esos perfiles, ¿no? ¿Mm? A quién tengo que delegar en cierta situación compleja, ¿cierto? Y a quién no, ¿sí? Quién de pronto no tiene como esa capacidad. ¿Mm? Sin desconocer obviamente que no tiene la capacidad, pues va a generar, digamos que, otro tipo de tareas dentro de las funcionalidades del equipo. ¿Mm? Es algo más de la observación, más del detalle, más de la retroalimentación, de la escucha, de las habilidades comunicativas que se tenga también con el coach. ¿Mm? Pero sí, eso es un trabajo bastante bonito, ¿no? Entonces, pues obviamente aquí tendríamos que revisar procesos o casos de éxito, ¿no? En los cuales pues ahí es notable esas fórmulas que aplicaron los coaches para llevar pues a la cima, ¿cierto? De la autorrealización de equipos, ¿no? De equipos de trabajo. Bueno, bien. Creo que frente a la revisión, José, tenías unas preguntas, yo leí, escuché tu mensaje, pero no, creo que no te di respuesta, ¿cierto? Y era, la idea es que puedas elegir un componente del coaching, ¿cierto? Y lo puedas trabajar, ¿sí? La comunicación asertiva, la toma de decisiones, no sé, la autoestima, el que pues te genere de pronto alguna motivación y puedas llevar a cabo pues el trabajo. Mira cómo puedes rescatar lo que ya has hecho para que no tengas que volver a iniciar, ¿vale? Creo yo que tenía pendiente eso con José. Bueno, no sé cómo va Listo, Andrés, cómo profe, va. gracias ¿Sí? por la información. Listo. La idea es que la siguiente semana ya estemos, digamos que un poco cerrando el tema, porque, eh, porque pues ya el 25 vamos a hacer la socialización y por ende vamos a generar nuestro ya parcial de tercer corte, ¿no? Solo nos quedaría la clasecita del 18
¿Hoy ya que estamos? Ah, no, 17. Miércoles 17. ¿Mm? Y culminaríamos entonces nuestro proceso de diseño de experiencias para el aprendizaje. Bueno, Señora. ¿qué más tengo pendiente? No sé si ustedes saben algo de Julián, hace rato no se conecta. Ni idea, profe. Bueno, me preocupa. Me preocupa porque tampoco recibí las entregas. Bueno, no sé qué otra pregunta, duda, inquietud tenga al respecto. No, profe, por ahora ninguno. Los tres tienen de pronto acceso a Netflix. No, profe, lo cortaron. Sí, señora. Sí, señora, profe. Andrés y Gerson, sí. Bueno, voy a ver cómo puedo compartirte la película. Pero hay una película que quiero que vean, que se llama 100 metros. 100 metros, sí. Y dentro de 8 días hacemos el análisis, ¿listo? De la película. Se llama 100 metros, ¿vale? Si ya la han visto, de una vez me avisan. Ajá. Si ¿Cómo no, se llama, profe? se llama 100 metros. ¿Se metió sobre el cielo? No, solo 100 metros. Sobre el cielo no, solo 100 metros. Eh, es una película que me gusta bastante, pero quiero que identifiquen todo el proceso de pronto a nivel individual por el que pasa este personaje, el personaje principal. ¿Listo? Profe, ¿podrías dejar el nombre de la película en el grupo de WhatsApp, por favor? Ay, sí, buena idea. Ya les comparto entonces el... Sí, un segundo y de una vez se los comparto. ¿Cómo se saca? Ay, no, porque usted solo come dulce y no se come el desayuno. Listo. Ya les compartí ahí el... Voy a mirar entonces cómo hago para que José la pueda ver. ¿Listo? Listo. Bien. Listo, chicos. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda o inquietud con referencia pues allá a la culminación del proceso, si ha sido claro, si han tenido dificultades de pronto con el trabajo práctico.
No, profe, todo ha sido súper rela y súper genial. Y de ahí del tema que yo elegí, pues me salió el proyecto de investigación. Y entonces saqué todo lo que te, todas las dos materias que estoy viendo, pues con ese solo trabajo. Listo, bien, súper, súper. Yo nomás tenía la duda que te dije ayer, pero ya me la aclaraste, entonces ya inicio. Vale, Profe, en el caso mío, no tengo como preguntas y eso no se me ha generado ninguna duda por ahora. bueno, bien. Hubiera sido pues chévere todo el tema del coaching si lo hubiéramos logrado pues obviamente aterrizar a la, a la realidad, ¿no? Al componente pues obviamente estricto de la intervención. Pero bueno, digamos que ha sido bastante amable también el tema de la virtualidad y pues no ha sido tan complejo de pronto entenderlo, ¿no? Mm, entonces nos vemos el siguiente miércoles para culminar entonces nuestro proceso. Por favor, sí, traten de buscarle un tiempito a la película eh, para que entonces dentro de 8 días nos podamos ver y hacer algún análisis. ¿Listo? Listo, profe. Ok, profe. Listo, profe. Gracias. Vale, entonces juiciosos. Vale, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Listo. Con Andrés, ¿tú vas a trabajar hoy? Andrés. Sí, claro, profe. Listo, Estoy entonces nos esperando. vemos a las 12, ¿sí? Listo, profe. Bueno, vale. Dale, Bueno, ahora chao. sí, juiciosos, chao.